La mayoría de los comportamientos de riesgo para la salud están asociados a estrés crónico. Por ejemplo, la tensión sostenida resulta ser un problema fundamental de la vida cotidiana en las sociedades modernas que todos vemos en la clínica en nuestros consultorios. El estrés crónico, entonces, es un factor de riesgo para el envejecimiento biológico y para la muerte prematura. Los estresores ejercen un desgaste fisiológico que es acumulativo a lo largo de la vida y que reduce la supervivencia. Estos fenómenos son particularmente frecuentes en las grandes urbes contemporáneas, donde se vive rodeado de multitudes, pero con pérdida objetiva de los lazos sociales profundos. Se denomina carga alostática al impacto acumulativo del desgaste que ocurre en el cuerpo por el afrontamiento sostenido de desafíos. Esta carga alostática ejerce efectos negativos a través de la continua activación de los ejes hipotálamo-hipófiso adrenal y del sistema nervioso autónomo. El cuerpo se ajusta para mantener la homeostasis a través de mecanismos alostáticos, despliega sus recursos, pero esto tiene un costo, porque cuando la exposición al estrés se prolonga, el sistema fracasa o pierde su regulación. Los ejes simpático autonómico e hipófiso adrenal liberan mediadores de estrés primarios, que básicamente, aunque no son los únicos, son el cortisol, la epinefrina y la norepinefrina. Estos activan a los efectores que permiten adaptarnos a los desafíos, modificando la función y la estructura de células y de tejidos. La mayoría de las alteraciones y enfermedades que proceden del estrés proceden precisamente de la activación crónica de esta respuesta, porque la activación reiterada o sostenida de estos sistemas efectores terminan alterando la estructura y la eficiencia del sistema en su conjunto. Por ejemplo, la estimulación nerviosa del sistema simpático de manera crónica y sostenida generan hipertrofia, disregulan los vasoreceptores y promueven la rigidez arterial. Estas tres condiciones estructurales facilitan la aparición de la hipertensión arterial sistólica, lo que a su vez, como todos saben, es un factor de riesgo para insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal y accidente cerebrovascular. En la visión actual del estrés crónico, se ha demostrado con fuerte evidencia que la acumulación de efectos de los mediadores primarios que son adaptativos generan resultados secundarios indeseables. Los ejes afectados alcanzan niveles subclínicos y son particularmente el eje metabólico, donde la manifestación subclínica es la resistencia a la insulina, la alteración del metabolismo de la glucosa, de los lípidos y el depósito de grasa visceral. En el eje hemodinámico y cardiovascular se manifiesta por hipertensión arterial, rigidez arterial, disfunción endotelial, y en el eje inmunológico por aumento del fibrinógeno, de la proteína C reactiva, citoquinas proinflamatorias, interleuquinas, todos mediadores de la metainflamación crónica. La etapa final de la progresión de la carga alostática a la sobrecarga alostática ocurre cuando estas desregulaciones, que llamamos secundarias, producen resultados terciarios, que básicamente son la enfermedad clínica objetiva, ACV, infarto de miocardio, diabetes y, por supuesto, la muerte. Volviendo sobre algunos de los conceptos, para consolidarlos, podemos decir entonces que las circunstancias, el nicho ecológico donde un organismo vive, influye en su forma de adaptación fisiológica. El estrés y la adversidad en etapas tempranas de la vida
vivir en ambientes con baja capacidad socioeconómica, bajo acceso a la educación, tener una susceptibilidad genética o biológica de otro tipo, se combina con la adopción de estilos de vida que producen comportamientos de riesgo en la obesidad, en el abuso de sustancias, en la actividad física, en la deprivación de sueño. Todo esto genera un sustrato metabólico necesario para adaptarse a ese nicho, pero al costo de padecer enfermedades cardiovasculares, metabólicas, cáncer, enfermedades psiquiátricas, declive cognitivo. A todo esto lo llamamos carga y sobrecarga cognitiva, es decir, el esfuerzo continuo y sostenido para adaptarse a ambientes desfavorables se hace a costa de la participación de mediadores primarios como el cortisol, como la activación simpática crónica, como el estrés oxidativo, la activación inmunológica inflamatoria. Esto tiene un costo biológico, impacta sobre los órganos y tejidos, produce por otro lado una congruencia entre la adaptación fisiológica y la adaptación conductual. Estas evoluciones primarias generan consecuencias secundarias que denominamos carga alostática, como la hipertensión, las enfermedades metabólicas, y a partir de allí se produce el sustrato necesario para la aparición de enfermedades graves y, por supuesto, finalmente la muerte. Este es el círculo adaptativo desde el punto de vista del ambiente y la fisiología actuando de manera congruente. Estos mediadores fisiológicos adaptativos no actúan aislados, sino en un sistema, es decir, están interconectados y suelen producir resultados que tienen una dinámica no lineal. Los médicos estamos muy atentos a la identificación de biomarcadores secundarios de carga alostática, resistencia a la insulina, trastornos de los lípidos o la glucosa, pero en general no le prestamos la misma atención a la identificación de los determinantes preclínicos que los ocasionan, es decir, a las condiciones del ambiente que hacen necesario el esfuerzo fisiológico para adaptarnos, y estos son siempre psicosociales, geno y fenotípicos. Tener en cuenta estas condiciones ambientales ayudaría mucho a la práctica clínica en la predicción del riesgo y en la prevención de las enfermedades comórbidas. McEwen describió el patrón y los comportamientos dietéticos como los principales contribuyentes a la carga alostática. Repito, el más importante investigador en este tema afirma que el patrón y los comportamientos dietéticos contemporáneos son los principales contribuyentes a la carga alostática. El estrés, la carga alostática importante y sus comorbilidades siempre son multifactoriales y complejas y están determinados por fenómenos adaptativos al ambiente en que vivimos. Esta pérdida de la regulación del eje hipotálamo-hipófiso-adrenal y sus respuestas secundarias conforman un subsuelo metabólico e inmune de alto riesgo que nos torna susceptibles a las enfermedades. El síndrome metabólico, por ejemplo, es el escenario adaptativo a un ambiente de sobrecarga de sustratos oxidables y de alta disponibilidad de alimentos, básicamente de hidratos de carbono de rápida digestibilidad. Este escenario adaptativo aporta las condiciones del riesgo para contraer diabetes tipo 2 y, consecuentemente, grave enfermedad cardiovascular como consecuencia. ¿Cómo se manifiestan estas situaciones adaptativas a nichos desfavorables? Básicamente por dos variables, aunque hay muchas otras. Las dos principales son que si uno vive en un ambiente desfavorable,
está permanentemente en un estado de hipervigilancia y de hiposatisfacción. Así lo describe Robert Sterling. Hipervigilancia significa que estamos todo el tiempo percibiendo una determinada amenaza, una competencia de nuestros pares y que elegimos una vida centrada en el individualismo y no en las redes sociales. La hiposatisfacción consiste básicamente en que el mundo en que vivimos nos genera expectativas mayores a los resultados que la vida nos permitió obtener. La hipervigilancia en un ambiente peligroso no puede ser suspendida. Y la satisfacción no puede ser acumulada, es decir, debe ser renovada permanentemente. La hipervigilancia, por ejemplo, desencadena una respuesta del eje hipotálamo hipofisario adrenal que produce aumentos de cortisol. Desde ya, el aumento de cortisol aumenta el apetito de sal, de hidratos de carbono y de grasa, redistribuye la grasa según el lugar donde estén sus receptores. Como todos saben, los receptores de cortisol están predominantemente en el abdomen produciendo obesidad central, como ocurre en el síndrome de Cushing. Aumentan los hidratos de carbono de la ingesta y por lo tanto es necesario que aumente la insulina para procesarlos. Este aumento de la insulina, como la de cualquier sustancia que se incrementa crónicamente, produce la regulación a la baja de sus receptores. Se necesita mucha insulina, se segrega mucha insulina, pero los receptores, en el contexto de hiperinsulinemia, regulan a la baja su sensibilidad. Consecuencia, resistencia a la insulina. Es decir, en un ambiente que demanda hipervigilancia, nos salimos de la zona de confort fisiológico para entrar en una zona de alerta y esto nos torna individuos adaptados a un ambiente desfavorable, pero vulnerables a la enfermedad. La sobreadaptación a un ambiente que exige estos ajustes permite sobrevivir en él al costo de la vulnerabilidad, en particular metabólica y cardio-cerebrovascular. Sintetizando, si las condiciones del ambiente se modifican, las variables que permiten afrontar esas modificaciones deben ser congruentes y modificarse en consecuencia. Por lo tanto, el set point o punto de referencia de una variable, como la presión arterial, la glucemia o el peso, se reconfiguran en otros niveles, lo que les permite adaptarse al ambiente en mejores condiciones. En esta gráfica se ve claramente qué ocurre cuando a un organismo se le incrementa la demanda. Llamémosle a esto estrés. Al aumentar la demanda, es necesario producir un ajuste en las variables para enfrentarla. Cuando la demanda desaparece, estrés agudo, las variables retornan a sus valores basables y esta capacidad de ajustarse y de volver a las condiciones iniciales es lo que podríamos denominar salud. ¿Qué pasa en el ambiente de hoy, en nuestro mundo, en la actualidad, donde vivimos con una demanda persistente, continua, procedente de múltiples factores que analizaremos más tarde? Como esta demanda ya no es esporádica, sino continua, el sistema aprende, predice y ajusta a sus efectores para sostener las variables en el nivel que con más frecuencia logra adaptarse al mundo en el que vive. Cuando la alta demanda predomina mucho tiempo, entonces, el sistema se adapta a esa expectativa. Y si la demanda se reduce brevemente, y este es el dato fundamental, el sistema ya no vuelve a su estado inicial.
alostasis, carga alostática, adaptación y dificultad para retornar a los valores basables. Piensen en la presión arterial, por ejemplo. ¿Qué hacemos los médicos en esta situación? Vemos a los pacientes pleno proceso adaptativo con sus variables, presión arterial, por ejemplo, en el punto de adaptación alostática al ambiente, es decir, altas, alta presión, alta resistencia a la insulina, alto peso. Como no tenemos el concepto de alostasis, las tratamos como si fueran homeostáticas y por lo tanto intervenimos. Mientras que la demanda se mantiene elevada, empleamos drogas que antagonizan el efector que permite la adaptación. Esto reduce la variable, la presión arterial o la glucemia, pero también reduce la capacidad de respuesta al ambiente en que nuestros pacientes siguen viviendo. Y en ocasiones, esto produce efectos iatrogénicos. Es lógico, porque el organismo debe seguir afrontando una alta demanda, pero con menos efectores capaces de hacerlo, porque nosotros los bloqueamos farmacológicamente. Es una queja común en nuestros pacientes, por ejemplo, con un tratamiento antihipertensivo o con ansiolíticos. La hipotensión ortostática, las caídas frecuentes, el aplanamiento emocional, la incapacidad de procesar los alimentos, son todos efectos secundarios de intervenciones terapéuticas que corrigen la variable, pero no modifican la demanda. Por lo tanto, reducen la variable a expensas de reducir la capacidad adaptativa de afrontamiento al ambiente. Esto ha motivado, por ejemplo, que, por tomar un caso, el de la última guía 2018 de hipertensión arterial, haya sido tan resistida en distintos lugares del mundo, entre ellos en la Argentina. En un mundo ideal, utópico, la terapia racional de la carga alostática, expresada a través de sus mediadores como el peso, la glucemia o la presión arterial, sería, en un mundo ideal, atenuar la demanda que la hace necesaria. Cuando la demanda se reduce por largos periodos, el sistema vuelve a aprender, se readapta a la distribución inicial de la demanda y la respuesta promedio vuelve a su nivel inicial manteniendo su capacidad de respuesta. Esto sería lo ideal, es decir, modificar la causa, que llamamos demanda, que altera la variable, que llamamos por ejemplo presión arterial o glucemia, lo que permite retornar a sus valores basales simplemente porque deja de ser necesario elevarlos. Muchas variables se normalizan en las guías creando la falsa idea de que son variables homeostáticas y que requieren de un nivel fijo para su funcionamiento óptimo. Pero esto no es así. No son homeostáticas, son alostáticas y responden adaptativamente a las demandas del ambiente. Es decir, en un ambiente que demanda alta presión arterial para enfrentarlo, el funcionamiento óptimo es la alta presión, no la presión que consideramos normal. Esto no quiere decir que eso sea saludable, quiere decir que es eficiente. Si pensamos el estrés, nosotros deberíamos saber que ante cada demanda de estrés existe una determinada capacidad de afrontamiento propia de los individuos. Si el agente estresante es controlado exitosamente, por ejemplo, mediante luchar o huir, esto es la respuesta tradicional al estrés agudo, habrá entonces un correlato neuroendocrino y hemodinámico, por ejemplo, aumento de catecolaminas, de frecuencia cardíaca y presión arterial, que pueden controlar al agente estresante. Pero por el contrario,
Si lo que se desencadena en el caso de nuestros pacientes es un estrés crónico y permanente, el control se tornará defectuoso. Es lo que los teóricos del estrés denominan modo de Rota o estrés crónico. El correlato neuroendocrino es bastante diferente al del estrés agudo. Habrá aumento del cortisol, disminución de las funciones reproductivas, depresión, disminución de la frecuencia cardíaca, disminución inicial de la presión arterial, pero muy rápidamente, hipertensión arterial adaptativa y crónica, obesidad abdominal, resistencia a la insulina, hiperplasia adrenal, intolerancia a la glucosa, dislipidemia, enfermedad vascular coronaria y cerebrovascular. Existe un correlato neuroendocrino que se vincula con las relaciones sociales. Esto ha sido muy estudiado por Robert Sapolsky en primates y muestra claramente que la respuesta al estrés de los miembros de la comunidad dominante y de los miembros dominados es completamente diferente. La adaptación implica mecanismos neuroendocrinos diversos de acuerdo al papel, al rol, al punto en que cada uno ocupa en la escala social de la comunidad en la que vive. Trasladados estos estudios en primates a las sociedades humanas, ya no cabe duda desde los estudios pioneros de Michael Marmont, los estudios White-Hall, que las posiciones sociales desfavorables incrementan el riesgo cardiovascular, aumentan la mortalidad y producen una serie de adaptaciones neuroendocrinas que les permiten sobrevivir en una posición tan desfavorables, pero al precio de aumentar su mortalidad y su morbilidad. Esto ha sido estudiado en los más diversos lugares del mundo, los datos se han replicado en distintos contextos y se consideran hoy hechos sólidos. Los determinantes sociales de enfermedad son un factor de riesgo de altísimo peso y la mayoría de los factores de riesgo bioquímicos o hemodinámicos que medimos en el consultorio son sus variables adaptativas a la circunstancia en que nuestros pacientes viven. Pertenecer al sector social más desfavorecido limita, porque consume, los recursos de reserva. Se despliega una estrategia de vida adaptativa a corto plazo o reactiva. Alimentos de alta densidad energéticos y baratos, reproducción temprana, es decir, el costo de la supervivencia en un nicho desfavorable es el alto riesgo acumulativo. Esperamos haber sembrado en ustedes, respecto de este tema del estrés y la adaptación al ambiente, algunos conceptos útiles para la clínica. Por ejemplo, que cuando observamos marcadores adaptativos disregulatorios, glucemia, insulina, peso, presión arterial, podamos pensarlos incorporando el ambiente que los desencadena. Ya no puede ejercerse la clínica solo con variables fisiológicas sin incorporar en nuestro ejercicio el impacto que el ambiente tiene sobre la fisiología de nuestros pacientes, muy especialmente en las condiciones actuales de vida de individualismo extremo, del éxito como logro personal y de una pérdida dramática de los lazos sociales significativos que desencadenan y despliegan un enorme esfuerzo adaptativo fisiológico que tiene un alto costo para la salud y la supervivencia de las personas. La medicina ya no puede ejercerse ignorando estos poderosos determinantes ambientales. Muchas gracias
por su atención.